El Manchester United valora el fichaje de Casemiro. ¿Vosotros lo venderíais? Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vídeo en el cual vamos a hablar de nuevas informaciones y última hora respecto al Real Madrid que tienen que ver con Carlos Enrique Casemiro, porque tal y como apunta el periodista de Marca José Félix Díaz, el Manchester United apunta a Casemiro. Parece ser que los emisarios del United que están en Madrid por distintas operaciones que se están mayoritariamente centrando en el eje de ataque, pues también estarían valorando la posibilidad de ir a por Casemiro. Y más allá, como siempre digo, de la información, cada uno la recoge como considera y se la puede creer o no. José Félix tiene información cercana al club, es decir, se mueve cerca del propio Real Madrid, pues sí que me empieza a cuadrar. Más que nada porque el Manchester United es un equipo que necesita movimientos importantes de calado en todas las posiciones, incluyendo la zona de pivote del centro del campo, donde ahora mismo tiene jugadores bastante limitados y que, pues bueno, un jugador de la experiencia y el nivel de Casemiro quizá les pueda venir bien. Pero ahora mismo lo que vamos a analizar en este vídeo es si tú, como madridista, y si el Real Madrid como club debería vender a Carlos Enrique Casemiro. Bueno, para empezar, hay que valorar que ahora mismo el Real Madrid tiene una población bastante densa dentro de la medular, dentro del centro del campo, con Casemiro, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Valverde, Kroos y Ceballos. A día de hoy, estos son los centrocampistas que tiene el Real Madrid dentro del esquema del 4-3-3 común que suele emplear Carlo Ancelotti. 3 posiciones para 7 centrocampistas. Casemiro entendemos que parte como titularísimo para Carlo Ancelotti. Es uno de sus elementos de seguridad dentro de la CMK, es clave. Pero es verdad que al final el Real Madrid ha invertido 80 millones de euros en su recambio, en Aurélien Tchouaméni. Y ese movimiento uno también lo puede entender como que se empieza a buscar pues a una alternativa real competitiva. Y Tchouaméni es titular con la selección de Francia y parece que ese paso podría, en principio, estar preparado para poderlo dar. Más allá de lo que te pueda decir Ancelotti después del partido frente a Almería, yo creo que Tchouaméni va a dar el nivel para jugar en el Real Madrid. Más allá de un partido mejor o peor, que lo tienen todos, incluido también el propio Casemiro. Porque Casemiro en la temporada anterior no ha hecho todos los partidos al más alto nivel, ha tenido partidos mejores o peores, como todos los jugadores del Real Madrid. Todos, hasta los mejores tienen partidos irregulares. Lo que quiero decir también es, si el United, que es un club que tiene muchísimo dinero, te pone encima de la mesa, yo que sé, 65, 70 millones de euros, que, oye, en el mercado Premier se está pagando 45, 50 y 60 millones por jugadores inferiores a Casemiro en distintas posiciones, pues oye, pedir 70 kilos no parece una quimera para el Real Madrid, valorando también que Casemiro tiene contrato hasta 2025, aún le quedan 3 años de contrato al internacional brasileño. ¿Por esa cuantía vosotros lo venderíais? Pues yo creo que el Real Madrid al menos tendría que sentarse en la mesa y planteárselo, en el siguiente sentido que voy a explicar. Tienes a Tchouaméni y Camavinga que pueden jugar perfectamente en esa posición, y en un momento determinado vas a tenerte que adelantar a los acontecimientos. No digo que tenga que ser ahora, porque de la CMK el más joven por edad es Casemiro, pero también es el que en principio puede tener menos nivel, digo en principio. Entonces, más tarde o más pronto vas a tener que valorar la posibilidad de que tengas que competir sin Casemiro, porque Casemiro ya no da el nivel máximo para el Real Madrid, que insisto, a mí me parece un jugador que aún le quedan 2 años al máximo nivel, que repito, me parece un muy buen futbolista y que creo que nos puede seguir dando grandes noches, grandes tardes y un gran nivel futbolístico dentro de lo que él sabe manejar como muy pocos. Pero es verdad que ante distintas circunstancias tienes que valorar también lo que te pueda ofertar un club necesitado y desesperado como el United. Ya vimos el ejemplo de Rafa Varane. Valoró salir del Real Madrid por buscar una nueva aventura futbolística. Fuera de Madrid suele hacer mucho frío, lo hemos visto en muchos casos de muy buenos jugadores que tomaron la decisión de salir del Real Madrid por X motivo, por competitividad, por buscar una nueva liga, por simple y llanamente money, por lo que sea, pero salieron y luego lo pagaron. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Entonces, eso también Casemiro lo tendría que valorar. Pero si Casemiro valorara salir, el Real Madrid puede sacar pasta
Todavía está en una situación de valor de mercado alto Casemiro. Viene de ganar muchísimo con el Real Madrid, de ser titular con una de las mejores selecciones del mundo como Brasil. Entonces sería un momento interesante en el caso de que se valore venderlo. Pero también porque tienes a Tchouaméni y Camavinga, que ha demostrado poder jugar en esa posición perfectamente. O sea que tienes gente que te puede cubrir esa zona y un fichaje que es el gran fichaje que has hecho este verano de momento, pagando 80 kilos por Aurelien Tchouaméni, que es un hombre que viene, entre otras cosas, para ser el futuro recambio de Casemiro. Y además, esto hago hilo directo con correspondencia directa con el delantero que pueda fichar el Real Madrid. Porque si el Real Madrid valora sacar dinerito por Casemiro, ese dinero luego lo puedes emplear para fichar a un muy buen delantero. Es verdad que quedan pocos días de mercado, pero el Madrid tiene el músculo financiero para poder optar por un gran atacante de los que quedan que no se han movido. Yo podría poner 3 o 4 nombres que todavía no se han movido de grandes delanteros y que tú puedes ir a por ellos. Pero voy a manejar uno que se ha manejado mucho en este canal y que viene a hacer una temporada espectacular y que tiene un gran futuro y presente por delante. Christopher Nkunku tiene una cláusula liberatoria de 60 millones presuntamente de cara al próximo verano. Es un poco el intercambio que hicieron a cambio de seguir una temporada más en Nkunku. Yo te pongo una cláusula más o menos sencilla donde nosotros recaudemos dinero y tú puedas salir de nuestro club, pero quédate un año más con nosotros. Oye, si el Real Madrid te llega con esos 65, 70 millones y un poquito más, ya tienes ahí cash fresco para decir al Leipzig, por ejemplo, oye, mira, ¿por qué en vez de 60, que es lo que has puesto en forma de cláusula liberatoria en Nkunku, tipo Haaland, que es lo que ha hecho el Dortmund, muy parecido, en vez de 60 millones? Pues oye, chico, te pagamos 75, 80, sacas más dinero, es verdad que no necesitas dinero, pero vas a sacar más dinero ahora que luego, y encima te has reforzado, por ejemplo, con Timo Werner, que sin ser el mismo jugador, es un jugador con características en algunos aspectos similar. O sea que a lo mejor por ahí tú puedes acometer la operación de Christopher Nkunku. No lo sé. Ir con dinero fresco de por medio y con tu fuerza ir a por un Nkunku. Es, digamos, una línea de actuación que pienso que podría ser positiva, porque el Madrid sí o sí necesita algo en ataque y en el centro del campo creo que vamos muy bien servidos y que la pérdida o salida de Casemiro puede ser en un momento determinado trascendental, pero creo que se puede cubrir bastante bien con los elementos actuales dentro de plantilla, como digo, con jugadores jóvenes, con mucha proyección, pero también con capacidad actual como Tchouaméni y Camavinga. En fin, vamos a ver si de verdad el United va a presentar una oferta que todavía no ha presentado, tal y como ha dicho José Félix, pero sí se habla ya del interés real del United, que podría pujar fuerte por Casemiro. Y ahí os lo dejo, chavales, encima de la mesa. Tú como madridista venderías a Casemiro. ¿Por cuánto piensas que podrías vender a Casemiro actualmente? Por su nivel futbolístico, por su contrato, por su edad, por lo que es actualmente Casemiro. ¿Cuánto piensas que podría pagar el United? Y ¿entenderías esta operación como luego para fichar a un buen atacante complementario de Benzema? En fin, no sé, lo que sea. Dejadme vuestra opinión, como siempre, en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.